hemos moralizado las enseñanzas y todo lo vemos entre bueno y malo. Y la mayoría de nosotros nos dedicamos exclusivamente en nuestros exámenes de conciencia a preguntarnos si lo que estamos haciendo es correcto o no correcto a los ojos de Dios, ¿cierto? Más aún, muchos nos pasamos la vida tratando de agradar, entre comillas, a Dios. Vamos a misa para agradar a Dios. Tratamos de portarnos bien para agradar a Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿habrá alguna forma de agradar a Dios? O si lo quieren, lo digo al contrario. ¿Habrá alguna forma de desagradar a Dios? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer que haga que Dios pierda la calma, el control, se enoje? Y como piensan algunos, mande COVID, viruela de mono, terremotos, erupciones y nos haga daño. Esto es lo que yo llamo, pues, moralizar la iglesia. Uno de esos temas de moralización es precisamente el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? A veces, cuando, no sé si ustedes recuerdan cuando eran pequeñitos y hacíamos la primera comunión y nos enseñaron a hacer los exámenes de conciencia, pues nos preguntábamos, por ejemplo, ¿has mentido? Pues si todos teníamos que invariablemente decir sí, pues, ¿no? Porque ¿quién no ha mentido alguna vez en su vida? Más aún, yo recuerdo alguna vez leía de unas religiosas en Polonia que llegaron los nazis, los alemanes, buscando judíos para matarlos, y le preguntaron a las madrecitas dónde estaban los judíos, y las madrecitas se pusieron de rodillas frente al Santísimo y juraron por Dios santo que no habían visto un judío en su vida, y los tenían ocultos todos debajo de las camas. A ver, en la práctica eso es una mentira, pero salvó una vida. Entonces uno se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Salvar una vida o decir siempre la verdad? Salvar una vida. El nuestro es un Dios de la vida. Por eso quiero proponerles que veamos hoy el decálogo. Espero que tengan todos sus Biblias a mano, porque pues leeremos algunos textos. Algunos por el tiempo no lo vamos a leer, pero en la presentación aparecerán las citas. Les recomiendo que tomen nota en sus cuadernos para que puedan luego leerlas, confrontar la información, ¿no? Para darnos cuenta, primero vamos a partir de la premisa de este día. El decálogo no es una lista de normas morales para tratar de ser mejores o más perfectos, como muchas veces nos han dicho. El decálogo es una forma de garantizar que se cumpla la alianza, eso que Jesús llamaba el reino de Dios. Ya, ese va a ser el punto de partida que vamos a tener. Y lo vamos a dividir como en 3 momentos, ¿sí? En un primer momento voy a tratar de compartir brevemente los antecedentes, lo que no está en la Biblia, pero que es importante tenerlo presente para entender lo que luego el texto nos va a decir. En un segundo momento, con una presentación, este primer momento va a ser solamente hablado, luego con una presentación vamos a ubicarnos un poco en los 10 mandamientos y tratar de hacer una lectura desde esta realidad que tenemos de tratar de vivir la alianza, lo que estoy diciendo. Y en un tercer momento hablamos un conversatorio para ver, por ejemplo, preguntarnos hoy cómo vivir esos mandamientos. ¿Qué significa hoy, por ejemplo, adorar a Dios? ¿Qué significa eso de no hacerse imágenes? ¿Sí? Para darnos cuenta que a veces no es caer en eso que nos han dicho muchas veces, que las imágenes, que no hay que hacer imágenes y todas esas cosas que hemos escuchado. ¿Listo? Para las que están presentes, pues si hay alguna pregunta la podemos hacer aquí. Para los que están en Zoom, si tienen preguntas, yo les pediría que las vayan escribiendo en el chat. Y Katy, que siempre es muy diligente en eso, va tomando nota y luego podemos ir resolviendo dudas. ¿Ya? Muy bien. Partamos de el antes del texto. Antes de que se forme el pueblo de Israel. ¿Qué es o cómo surge toda esta historia de la salvación? Al inicio no existe propiamente un pueblo. Existen unos clanes. ¿Sí? ¿Qué es un clan? Pues es un señor que se declara padre de familia con una o varias esposas, porque eso estaba permitido, sus hijos, en algunos casos, si tenían posibilidades, algunos empleados y sus animales. Eso eran clanes. Estos clanes tenían una característica. Eran clanes nómadas. Nómadas, es decir, iban de un lugar a otro. Estaban en constante movimiento. ¿Sí?
¿Qué hacía la... No, todavía no. Ya. ¿Qué tenían por objetivo cuando se movían? Básicamente buscar dos cosas, agua y alimento. ¿Sí? Donde encontraban alimento y agua, pues se quedaban ahí todo el tiempo hasta que acababan con la comida. Por eso estos clanes eran de alguna manera mal vistos. No eran, más o menos parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? Cuando algún hermano o hermana de otro país, por las necesidades que hay en su propia nación, emigran al nuestro o nosotros emigramos a otro país, generalmente nos miran mal. Generalmente sacamos, habrán escuchado ustedes, comentarios como que vienen a quitarnos el trabajo, vienen a robarnos y poco de tonterías que inventamos. Sí, a estos clanes se los empieza a llamar, si la palabrita les interesa, se los empieza a llamar japirus. ¿Sí? Despreciables, desechables, personas que no eran gratas. ¿Sí? Normalmente cuando ellos terminaba ya el agua, se acababa el alimento, empezaban a armar sus mochilas, sus carpas y arrancaban a buscar otro lugar. No digamos más de esto, ¿ya? Este es el antecedente. En un momento determinado, probablemente hacia el siglo XIII antes de Cristo, algunos de estos clanes debieron haber sufrido un tiempo de sequía, sin agua y sin alimentos, lo que los obligó a acercarse peligrosamente a los centros urbanos, donde todavía había agua. Concretamente, uno de esos centros tiene que haber sido Egipto, porque ahí tienen el río Nilo. Entonces, aunque era peligroso, se acercaron buscando agua para sobrevivir. Y en este siglo XIII, los egipcios están en una época de muchas construcciones. ¿Ya? Están construyendo pirámides, que todavía nos quedan algunas. Esas pirámides servían como centros de culto religioso, también servían como silos, como almacenes para guardar granos. Y necesitaban mano de obra. ¿De acuerdo? Entonces los egipcios aprovechan de que estas personas por la necesidad se acercan peligrosamente a la ciudad, al río Nilo para tener agua y los capturan y los llevan esclavos. Ahí de alguna manera arranca el texto bíblico, ¿no es cierto? Con la esclavitud en Egipto hacia el siglo XIII, ¿no es cierto? Ya. Otro detalle que no nos dice el texto, pero que es importante tenerlo claro, no es una esclavitud como la que conocemos nosotros. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de esclavitud se nos viene a la memoria, a la imagen, inmediatamente la idea de cadenas, de grilletes, de gente amarrada. No, no. Esto se conoce como una esclavitud de leva. Leva, anótese, ¿no? Esclavitud de leva. ¿Qué significa la esclavitud de leva? Que no debían trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, hasta morir. No, sino que se organizaban como cuadrillas, que eran obligadas a ir a la ciudad a trabajar en las construcciones. ¿Ya? Cuando terminaban el trabajo o no había trabajo, ellos podían salir y quedarse en el campo. Obviamente puede ser que haya existido soldados egipcios que vigilaban que no se escapen, pero ahí vivían su vida, ¿ya? Entonces era otro tipo de esclavitud. Y en ese contexto es que cada uno de estos clanes busca liberarse. Y este es el último aspecto de antecedente. Estos pueblos, de alguna manera, y anótese esta otra palabra porque es muy importante entenderla en Biblia, eran pueblos etnoteístas. Etnoteístas. Israel, de hecho, en sus inicios, lo digo entre paréntesis, era etnoteísta. Usted dirá, bueno, ¿qué significa eso? No hablemos de monoteísta. Esa palabra ya la conocemos, ¿verdad? Ser monoteísta significa que uno cree en un solo Dios, pero ese no es el origen, era etnoteísta, es decir, existía un Dios de una etnia, de un grupo, de un clan, y cada clan tenía su propio Dios. Hay autores como por ejemplo Fonrad que sostienen la hipótesis que cuando se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, se estaría originalmente hablando de 3 dioses distintos.
Es decir, sería el Dios del clan de Isaac, el Dios del clan de Jacob y el Dios del clan de Abraham. Cada uno de estos clanes que había caído en esclavitud empieza a rezar a sus respectivos dioses, seguramente hacían sacrificios pidiendo la asistencia para que los libere de la esclavitud, pero están callados, los dioses están callados. Y ahí arranca el texto bíblico. Cuando de un momento a otro, un Dios desconocido decide irrumpir en la historia y le va a hablar al único que era libre en aquel entonces. Yo este detalle a mí me gusta resaltarlo porque a lo largo de toda la Biblia, a mí siempre me ha gustado descubrir que Dios no habla con esclavos. Dios solamente habla con libres. A mí me encanta la expresión de Jesús, digámoslo entre paréntesis. Jesús cada vez que va a hablar con alguien o cuenta parábola, una frase que es muy recurrente es levántate, ponte en pie. A Dios no le gusta la gente que vive con la cabeza agachada, sometida, dominado, humillado, con cargos de conciencia, con sentimientos de culpabilidad. El hijo pródigo dice, lo primero, me levantaré. Voy a plantarle cara, volveré a la casa de mi padre y cara a cara voy a hablar con él. Aceptaré mi culpa, pero cara a cara. Ese es el Dios, ¿no es cierto? Y este Dios irrumpe para hablar con el único libre y ahí usted ya se ubica bíblicamente, ¿no es cierto? Eso de la zarza que no vamos a hablar ahora. Y le dice cosas bonitas, ¿no? Yo he escuchado el clamor de todos estos que están esclavizados. He oído sus lamentos. Yo he visto cómo están sufriendo. Y ahora quiero liberarlos. Un Dios de sentidos. Y entonces, pues, Moisés en primera instancia no quiere volver. No sé si recuerdan por qué Moisés es el único hombre libre. Moisés es el único hombre libre porque ha matado a un hombre. Mató a un egipcio y salió huyendo. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, Moisés dice, ¿yo qué voy a volver? Si vuelvo, me coge el faraón, me mata, pues. Entonces busca 1000 pretextos para no ir, ¿no? Yo soy tartamudo, yo no sé hablar, manda uno que hable bonito, manda a una religiosa, y manden al padre Pablo, que hable Lauren, ellos saben hablar bonito, yo no, vas vos, tú vas y tú vas. Ya. Y al final, ya Moisés desesperado porque no sabe qué hacer, dice, bueno, ya, está bien, yo voy. Pero y si me preguntan, ¿el Dios de quién me envía? ¿De qué clan? ¿Qué voy a decir? Lo digo ahora porque luego va a salir este tema importante cuando hablemos del nombre de Dios. Y Dios le va a dar su nombre, ¿no es cierto? Aparentemente. Luego lo voy a aclarar un poquito más. Le dice, dile que yo soy el que viene siendo. Nosotros traducimos esto muchas veces en la catequesis como yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. A mí me gusta más la expresión yo soy el siendo o el que viene siendo, porque Dios no es ni presente, ni pasado, ni futuro. Dios es un permanente continuo. Por eso es el que siempre viene siendo. El Dios eterno. El Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que te envía. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. Moisés regresa envalentonado, se enfrenta al faraón. Faraón le saca 2 culebritas. Moisés le suelta 4 boas. Sí, este man le saca camarones, el otro le saca langostinos. Bueno, es un relajo ahí que se arma. Lo cierto es que termina Moisés goleando a Faraón. Recuerden ustedes la última de las plagas, ¿verdad? Que es la muerte de los primogénitos. Después de eso ya salen libres. Históricamente, ¿qué pudo pasar? Ahora les invito a que todo lo que he dicho traten de soldarlo para poder ubicar el decálogo. ¿Se dieron estas plagas? Por supuesto que se dieron estas plagas. Y nosotros podemos seguir viendo plagas, ¿no? Ahora mismo tenemos nuevas plagas. Ahora, ¿se suscitaron así todas juntas en un año que cayeron una tras otra? Pues no, seguramente juntaron diferentes experiencias de calamidad y las pusieron allí con el afán de demostrar que Yahvé era más poderoso que Faraón. Faraón se cree hijo de Dios. Es decir, se están enfrentando en principio, en teoría, 2 poderes sagrados. Y aquí lo que se va a demostrar es que el poder de Yahvé es infinitamente superior. ¿Ya? Entonces, ahí en toda esa discusión, en todas esas calamidades, seguramente murió el hijo del faraón. En algún momento. Y no se olviden, pues, por lo que acabo de decir, la muerte del hijo del faraón significa la muerte del hijo de Dios, pues. Y eso es fuerte.
Seguramente cuando murió, todos los egipcios quedaron tan impactados que habrán corrido todos a la corte a consolar al faraón y a llorar. Y aprovechando eso, de que todos estaban allá preocupados en el velorio, en el funeral, yo qué sé, estos esclavos, sobre todo los que estaban en el campo, que no estaban trabajando, no se olviden que era esclavitud de leva, estos miraron para todos lados, no vieron un soldado y dijeron, ahora es cuando. Y arrancaron a huir. ¿Lo habían intentado antes? Sí, probablemente varias veces habían intentado huir. De hecho, el libro del Éxodo nos recuerda que hubo por lo menos 3 intentos de fuga. 2 están claramente identificados, ¿no? Carlos Mestres le llama a ellos al primero el éxodo expulsión, que correspondería, cuando usted ha leído la Biblia, a ese momento en el que se muere el faraón, viene un nuevo faraón y tiene miedo porque estos esclavos están creciendo, ¿se recuerdan? Los hijos de José, y entonces el nuevo faraón los expulsa. Lárguense de aquí. Ya no los queremos aquí porque ustedes son una plaga. Probablemente eso hace referencia a un primer éxodo. Y este segundo, que es el que estamos viendo, el de Moisés, que se conoce como el éxodo huida. Estos huyeron, aprovecharon la muerte del hijo del faraón y salieron a correr. Cuando habrá terminado los funerales y los soldados se dieron cuenta que los esclavos se habían escapado, ya probablemente llevaban varios días de ventaja y no volvieron a la esclavitud. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, muy bien. Hasta ahí que no nos hemos dicho nada. Varios días después ya van por el desierto, empiezan los problemas porque ya se pasa la adrenalina de la huida, empiezan las cosas serias. Ahora, ¿cómo vamos a vivir juntos? Porque de alguna manera ellos se sentían unidos, cercanos, mientras estaban esclavos, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hubo la pandemia del COVID. De alguna manera todos nos sentimos solidarios. Uno se ayudaba con el vecino, venga, yo le compro esto, no faltaba el que hacía algún emprendimiento y hacía empanaditas para vender, venga, yo le compro para ayudarle, a que se murió alguien del barrio, colaboremos. Hay un terremoto, todos nos sentimos solidarios, pero una vez que pasa el evento, volvemos a lo anterior. Ya hoy ya no saludamos al vecino, ya ahora si nos viene a vender empanadas le decimos que no, yo también sé hacer. Sí, eso pasa. Entonces, mientras estaban esclavos, ellos se sentían muy unidos. Pero una vez que están libres, lo natural es que cada uno vuelva a su antigua identidad de clan. Entonces, cada uno se empieza a alejar. Empiezan a discutir. En un momento Moisés no sabe qué hacer y decide subir a la montaña para hablar con Dios. Esto está en la Biblia, ¿no? Entonces, mientras habla con Dios, ¿qué hacen abajo? Los que están esperando, pues tratan de hacer un sacrificio a sus antiguos dioses, porque no saben quién los ha liberado. Entonces Yahvé le dice, mira lo que están haciendo. Moisés baja y se da cuenta que han hecho algunos becerros y todas esas cosas. ¿Ya? Y es entonces cuando sienten la necesidad de hacer un decálogo. ¿Cuál es el objetivo entonces del decálogo? Crear, digamos, una hoja de ruta, una hoja de comportamiento para que este pueblo se sienta hermanado. Resumamos el primero, porque el primero es quizás el que va a darle pie a todos, ¿no? El primer mandamiento, ¿qué va a decir? Escucha, pueblo liberado, escucha. Yo soy Yahvé, soy yo el que te he liberado. No fueron tus dioses, fui yo. Por lo tanto, a partir de ahora, solamente me vas a tener que adorar a mí. No es porque Dios, Yahvé, es un Dios egoísta o vanidoso o ególatra que está buscando ser el único, sino porque en el fondo, mientras todos estemos en torno a Yahvé, seremos un pueblo de hermanos. Es lo que nos pasa a nosotros. Yo nunca entenderé cómo católicos, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos en general, si decimos que amamos al mismo Dios y seguimos al mismo Señor Jesús y creemos en el mismo mandamiento del amor, ¿cómo entender que sigamos peleando por tonterías? Bueno, últimamente las peleas ya son solamente de verbales, ¿no? Pero hubo una época en los años 70, 80 que aquí las peleas llegaron hasta haber muertos. O sea, ¿cómo matarnos entre nosotros mismos llamándonos cristianos? Es porque cada uno se arma el Dios que le da la gana.
Yo tenía un profesor muy querido que decía que al final pareciera que en el siglo XXI tenemos Dios a la carta. ¿Sí? Así como usted va a un restaurante, ¿no? Usted tiene la carta, usted puede pedir un plato a la carta. Usted dice, yo quiero 3 huevos, pero con una sola yema, fritos de lado a lado. Sí, quiero la carne 3/4 que todavía bote sangre. Y la lechuga, bueno, usted puede pedir como le da la gana y en la cocina le preparan. Eso se llama un plato a la carta, como usted lo pida. Si usted no tiene plata, usted dice el almuercito corriente, hace como venga. Cuando uno tiene plata, uno pide lo que le da la gana. Pues pareciera que así es la experiencia de Dios hoy. Un Dios a la carta. Misericordioso cuando hemos cometido un error. Entonces ahí cuando nos somos culpables sentimos que Dios es misericordioso, perdona 70 veces 7, Dios es amor, sí, el Padre bueno y yo la hija pródiga, etc. Pero cuando he sido víctima de una ofensa, entonces nos sale inmediatamente nuestra imagen del Dios justiciero, nada quedará oculto bajo el sol, porque Dios tarda pero no olvida, yo todo se lo dejo a mi Dios. Sí, cuando nos interesa es Dios Padre, cuando nos interesa es Dios Madre, y últimamente es pa' madre, como dicen algunos, con todo este lenguaje inclusivo. No. Hay un libro hermoso, yo siempre recomiendo que lean ese libro de Carlos Vallés. El libro se llama Dejar a Dios ser Dios. Es un libro que habría que leerlo, siempre. Dejar a Dios ser Dios. Dios es amor. Punto. Al amor no se le puede poner adjetivos ni calificativos. Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios, bondad, justicia, amor son categorías humanas. Yo a veces digo, cuando me dicen que Dios es amor, digo, ¿qué estará entendiendo la gente por amor? Porque hay gente que ama a un perro, pues, ¿no? Yo no sé si el amor de Dios es igual al amor que usted tiene por un perro. Hay gente que hace el amor. No sé si igualmente Dios, yo digo, si se puede hacer el amor, deberíamos poner fábricas para hacer harto amor, porque en el mundo le está haciendo falta. Entonces, pero esas son categorías humanas. Perdón es una categoría humana. ¿Sí? Hay que dejar a Dios ser Dios. Dios es creador. Lo contrario a la creación es la destrucción. Por lo tanto, el verdadero pecado de fondo es la destrucción. Todo lo que destruye es malo. ¿Ya? Hasta ahí la parte. Entonces, en ese contexto es que Moisés tiene que subir nuevamente y Yahvé le dice, toma, aquí están unas tablas y con estas tablas dáselas al pueblo porque esta es la forma como tienen que vivir. Y esas tablas dadas en el siglo XIII, hace ya 15 siglos, 1500 años atrás, deberían ser las tablas que guíen nuestra vida hoy, nuestras comunidades religiosas, comunidades laicales, seculares. Porque recuérdense que Jesús dijo, yo no vine a abolir ese decálogo. Yo vine a darle cumplimiento. Yo vine a darle cumplimiento. ¿Es que antes no lo cumplían? No, porque lo habían vuelto moralizante. Por eso a mí me encanta y les invito a que cuando tengan tiempo lean Mateo 5 al 7. Esa sección que se llama el Sermón del Monte, que después de dar las bienaventuranzas con las que empieza, Jesús empieza, no es que a darle un nuevo sentido a la ley, no, cuidado, no es darle un nuevo sentido. Jesús no inventó nada. Eso téngalo claro. Jesús no es que vino a inventarse otra forma de religión. Jesús lo que él mismo dice es, yo he venido a darle cumplimiento. Es decir, lo voy a decir de otra manera. Jesús logró entender el espíritu profundo del decálogo, logrando de alguna manera expulsar todas las interpretaciones que se habían hecho. Antes de explicarlo, veamos un ejemplo actual. Miren, actual. En un momento determinado, por una cuestión de sacrificio, porque Europa vive hacia adentro, ¿no? Europa hacia las montañas. Entonces, como forma de sacrificio, el Viernes Santo invitaban a comer pescado, porque esa era comida de pobres. Y entonces se quedaba que los viernes se comía pescadito como forma de sacrificio. ¿De acuerdo? Pero eso fue un momento, la idea era hacer un sacrificio. Han pasado más de 1000 años desde esa vaina y nosotros los días viernes seguimos comiendo pescado. Cuando hoy comer pescado es caro, pues. Es más caro que comer carne. Y nos quedamos comiendo el pescado aunque no haya sacrificio. El Papa Francisco hace una corrección al respecto, ¿no? Dice que habría que hacer otras formas de ayuno. Entonces yo digo, pues para mí, ojalá que todos los días sean Viernes Santo.
Yo comer pescado todos los días sería feliz de la vida. ¿Qué sería sacrificio para José Guerra? Que le pongan hígado. Entonces yo el Viernes Santo como hígado. O sardina. Esa vaina, el que come esa vaina, eso sí es sacrificio y dolor. Cada uno vea que no le gusta comer y eso come el Viernes Santo. Sí, usted vaya a su casa, dígale a su esposa, dígale a su formadora, a su superiora, madre, a mí no me gustan los mellocos, los cubios, como le llaman en Colombia, entonces ahí deme un plato con 3 libras de esa vaina que yo me como eso en sacrificio. ¿Sí? Y así podemos dar un montón de cosas, ¿no? Ya vamos a irlo aclarando. Entonces, Jesús no se inventa un decálogo. Jesús lo que hace es interpretar el espíritu original. Por eso en Mateo 5:7 Jesús va a seguir una secuencia como lógica y repetitiva. A ustedes se les dijo esto, pero yo les digo, este es el verdadero espíritu. Entonces, poner un ejemplo. A ustedes se les dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo ahora, de nada vale que tomen venganza, porque el dolor que tienes ahora con la venganza no se te va a curar y vas a hacerle dolor al otro. Por eso el espíritu original es tratemos de vivir perdonando. ¿Cuánto? 70 veces 7. A ustedes se les dijo, y Jesús va aclarando, ¿sí? O en otro momento Jesús aclara algunas hipocresías que había, ¿no? Ustedes no sean hipócritas, como los que hacen ayuno y ponen cara de circunstancia, se ponen pálidos y van por ahí. ¿Qué pasa, hermana? No, estoy sacrificando. Y si la hermana sonríe, hermana, ¿no está haciendo sacrificio? Sí, pero hoy va por dentro la procesión. No, no. Jesús dice, ustedes cuando hagan algún ayuno, lávense la cara, maquíllense, pónganse guapos, que solo el Padre que está en el cielo lo sepa. Porque la religión se había convertido ya simplemente en un mero espectáculo público. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy vamos a la iglesia a hacer espectáculos públicos, ¿no? A mí me causa gracia cuando voy a misa y veo vecinas que son verdaderas histriónicas, ¿no? Levantan las manos, agachan la cabeza, eso se golpean el pecho, pero que se dan duro, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y levantan las manos. No. Ya. En ese sentido, muy bien, ya, lo hemos dicho todo. Ahora sí vamos a poner la presentación. Si hay preguntas de ustedes aquí presentes, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, entonces nos vamos ahora sí a la presentación para que los que están en Zoom la puedan ver de cerca. Y yo me tomo esta vaina. Ya. Lo que acabo de decir es básicamente esto. El decálogo, en el fondo, es una norma para ayudarnos a vivir como hermanos en el camino. Y aquí una aclaración muy importante. No somos hermanos de una vez para siempre. ¿Sí? Aquí hay presentes religiosas. En Zoom también vi algunas religiosas, religiosos. Hay familias, esposos y esposas. Y uno sabe que la relación como se inició cambió. Uno no puede decir yo soy hermana salesiana ya para el resto de la vida. Uno tiene que ir siendo hermana salesiana en el camino, porque uno va cambiando, porque la metodología de la vida va cambiando. Los intereses van cambiando. Entonces, ser hermanos o hermanas, la fraternidad, la sororidad, son cuestiones que hay que irlas viviendo día a día, día a día. Entonces, a ver, ya no me funcionó. Ahí está. La herramienta de la comunidad cristiana, entonces, es el decálogo. El decálogo. Esa es la cita que vamos a seguir a lo largo de todo el curso, ¿no? Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Luego lo vamos a ir descomponiendo por versículos. Este decálogo fue dado a Moisés allá por el año 1250 al pie del monte Sinaí, una vez que habían alcanzado esa liberación. Jesús no vino a anular esa ley, sino que vino a completarla. Es decir, el decálogo sigue estando presente. Lo que diremos al final como conclusión y que le adelantamos ahora es que ese decálogo deberíamos es tratar de leerlo y vivirlo a partir de la intuición de Jesús. Ojo que lo que voy a decir va a sonar un poquito fuerte, pero espero que nadie se escandalice ni aquí ni allá. ¿Sí? Porque hay dos formas de leer el decálogo. Como lo hemos interpretado en la iglesia, en la catequesis, como meras normas morales, o interpretarlo como Jesús lo interpreta desde el espíritu mismo de la comunidad, que es algo mucho más vivencial. Con el decálogo, Dios nos quiere indicar el camino
para no volver a la esclavitud, ¿sí? Para conservar la libertad, para vivir la justicia, para vivir la hermandad. Todos ellos son propias de eso que en el Antiguo Testamento se llama alianza y que en el Nuevo Testamento se le va a dar el nombre de el reino de Dios, que es lo mismo. Finalmente es lo mismo, ¿no? Entonces, el día en que Dios proclamó el decálogo en el monte Sinaí, lo puso bajo la sombra de su autoridad. ¿Qué estamos diciendo esto? Que más allá de que son palabras humanas, que son palabras que probablemente Moisés tuvo que haberlas interpretado desde su libertad y psicología humana, no cabe duda de que es una palabra revelada por Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Ahora, un detalle que nos llama la atención de esto es que la autoridad mayor hasta ahora en la Biblia es de Dios creador. ¿Sí? Todo lo que usted ha leído hasta ahora en la Biblia mostraba a un Dios creador, un Dios que de la nada había creado todo. Pero con el decálogo surge una nueva forma de autoridad, que va a ser la autoridad de la liberación. O dicho en otras palabras, Yahvé se presenta como el liberador. ¿Sí? ¿Pueden tener su Biblia abierta? ¿Me ayudan a leer? Alguien que tenga los micrófonos más cerquita. Podemos buscar, por favor, Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 8. Y alguien que lo lea, por favor. Y si es en Zoom, Katy, tú puedes darle la palabra si se adelantan más rápido allá, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. ¿Quién puede leer, por favor? Bueno, podemos... sí. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlos del poder de los egipcios. Los sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. Muchas gracias. En sus oraciones, en sus estudios, ¿no? Finalmente, ¿qué sería el éxodo? Todo el proceso del éxodo, donde nace el pueblo de Dios, no sería otra cosa sino un tercero o cuarto acto creador de Dios. En la Biblia usted sabe que hay un acto creador de Dios inicial que de la nada separa la luz de las tinieblas y lo crea todo, ¿no? Luego hay un acto creador que se suscita, por ejemplo, después del diluvio, cuando todo termina y Dios quiere iniciar nuevamente una promesa con Noé y su familia. Pues el éxodo pudiera ser visto como un acto creador en el que Dios toma nuevamente un pequeño pueblo, en este caso particular, esclavos, pobres, marginados, y con ellos quiere iniciar una nueva creación bajo el nombre de el pueblo de Dios. Es decir, esto es un dato interesante. ¿Sí? Cada mandamiento combate una opresión aprendida en Egipto. Y ahora vamos a la parte pedagógica. ¿Sí? Estos mandamientos son puestos de alguna manera para corregir malas interpretaciones, malas costumbres, malos hábitos que hemos ido creando a lo largo de la vida. A mí me gusta mucho poner con cosas presentes para ubicarnos, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, por ejemplo, sería interesante que nosotros hagamos una lista de cuáles son las malas educaciones y malos hábitos que hemos aprendido en nuestra experiencia como cristianos. Y cuánto eso nos ha alejado del llamado que nos hizo Jesús. ¿Sí? Y muchas veces justificamos nuestros malos hábitos como si fuese lo correcto. No me voy a meter a poner ejemplos muy concretos para evitar incendios aquí,
Pero yo me pregunto, ¿qué hace Jesús frente al ciego, el paralítico, la adúltera, la prostituta, todos rechazados de su sociedad? Y luego preguntémonos qué hacemos nosotros con quienes hoy son rechazados por la sociedad. Y nos daremos cuenta que el hábito de la acogida, de la misericordia que Jesús nos enseñó, no hay amor más grande que dar la vida por el otro, nos hemos alejado. Y muchas veces lo justificamos incluso en nombre de la prudencia. Porque si yo sé que esta señorita es de mala fama, de mal camino, lo más probable es que diga, aléjese, hermanita, de ella. ¿Sí? Y usted prudentemente mejor con ella no, porque qué tal se me vaya a pegar. Y uno se pregunta, ¿Jesús se alejó del leproso? Sí, y eso, aunque ustedes no, porque no es que usted sea malo, por el amor de Dios, yo no estoy diciendo que seamos malos, digo que eso es lo que nos han enseñado, así nos educaron, y los malos hábitos se terminaron convirtiendo en una forma natural de vida. Por eso estos mandamientos intentan corregir los malos hábitos que ellos durante décadas habían ido aprendiendo, mamando, absorbiendo de una cultura egipcia que es contraria al proyecto que Dios tiene. A ver, yo aquí estoy, ¿cierto? Eso. En tiempos de Jesús, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, los fariseos repetían el decálogo, pero no lo observaban. No lo observaban, es más, eran exigentes, ¿no? Si alguien daba más de 40 pasos el día sábado, eso era pecado. ¿Sí? Porque el día sábado no había que dar 40 pasos. Y Jesús les llama la atención y les dice, hipócritas. Hipócritas, porque ¿quién de ustedes pierde un animal y no da hasta 100 pasos por ir por su animal? Y sin embargo son tan duros que a la gente no la dejan caminar. Entonces, no la vivían. ¿Y no la vivían por qué? Porque se habían olvidado de dos cosas. Primero, el espíritu que Dios les había dado en el decálogo. Y segundo, el origen de ese espíritu de Dios. ¿Qué era eso que vemos ahí? El clamor de los pobres. Lo voy a decir de otra manera, a ver que quede más claro. La lectura del decálogo, ustedes recuerdan esa partecita de la catequesis que a nosotros nos han enseñado constantemente los pasos para la confesión. ¿Cuál era el primer paso? Era examen de conciencia. ¿Qué más? Dolor del pecado. Propósito de enmienda. Confesión y penitencia. Ahí hay en medio, hay uno que hay que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Porque así me lo enseñaron a mí. El tercero, el cuarto paso era confesión. Y hay que poner entre paréntesis con cura anciano. Cura viejito que no oiga y se olvide rápido. Porque nunca no se confiesa con cura joven, se acuerda mucho. ¿Ya? Bueno, fijémonos en el segundo, en el primero, el dolor del pecado. El dolor del pecado es propiamente preguntarnos si lo que nosotros consideramos que hemos hecho mal, lo hemos hecho mal con relación a otro. Lo voy a decir de otra manera. ¿Sí? A veces uno dice, Padre, yo me acuso que he mentido. ¿Sí? He violado el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de no mentir? Ahí me cogieron porque yo creo que ninguno. No soy el único que no me lo sé los 10. Yo me sé los 10, pero no en orden. Es el quinto. Ya está mintiendo, por acá están mintiendo. El octavo es, bueno, lo que sea, pues. Los de Zoom tienen más claro. Aquí estamos enredados, nadie sabe. Todos están mintiendo aquí. El octavo, ya. Está bien, si usted me dice que ha mentido, yo le creo, porque todos hemos mentido alguna vez. El tema es, en el espíritu del decálogo, esa mentira suya ha provocado clamor con el pueblo. Es decir, ha provocado sufrimiento. Porque lo que me duele no es la mentira, lo que duele es la persona ofendida, la persona a la que agravié con mi mentira. Yo, de hecho, hoy pude haberle dicho ya 5 mentiras. De hecho, los profesores muchas veces por metodología, por pedagogía, tenemos que decir mentiras para mantener abierto al grupo, atento. Pero es una mentira encaminada a la formación. Yo no tengo que confesar eso. Pero yo puedo lanzar una mentira y decirle a Sor Cruz que una de las jóvenes junioras salesianas no vino al curso. ¿Dónde habrá ido? No sé, hermana. Y es mentira. Pero esa mentira no es propiamente el daño, sino le he dañado la honra a una persona.
¿Me explico? Entonces los fariseos se habían olvidado de eso, habían olvidado que la ley era para liberar, y Jesús quiere recordarle a la gente que el Padre escucha siempre el clamor del pueblo. Por lo tanto, es el clamor, diríamos en otras palabras, es el sufrimiento de la gente, el verdadero espíritu para leer el decálogo. O lo digo de una tercera forma, lo mismo. Finalmente, el examen de conciencia, que como cristianos debemos hacerlo, siempre debería estar con relación a lo que hacemos por los demás. Finalmente significa que la comunidad es la llave de la salvación. Algo tan lejano a lo que muchas veces creemos, que la llave de la salvación es aislarnos de la comunidad, aislarnos de los malos y hacer una serie de experiencias místicas que nos alejan de la realidad, ¿no? Yo cuando escucho la vida de algunos santos que dicen que se pasaban 10 días sin comer, y uno dice, bueno, no sé cómo se habrán santificado, ¿no? Pero cuando uno escucha personas como Monseñor o Óscar Arnulfo Romero, que se metió con la gente y vivía en medio de la gente, uno entiende que hay otras formas de santificarse. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Analicemos los 10 mandamientos, ¿sí? Ya lo tengo acá. ¿Se me fue la fuente? Sí. Ya, sigamos. Los 10 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos tienen que ver con la imagen, con el rostro de Dios liberador, ¿sí? Y es oponer el rostro liberador de Yahvé al rostro opresor de los dioses egipcios, en este caso concreto, egipcios. Los 3 primeros. Y los 7 mandamientos siguientes, del 4 hasta el 10, tienen que ver con las relaciones que tenemos en comunidad. La comunidad entendida como una institución y entendida también como personas. ¿Ya? Entonces, analizaremos uno por uno. Voy a pedirles que leamos directamente en el texto bíblico cada uno de los mandamientos completos. Yo aquí he puesto solo el resumen, ¿no? El primer mandamiento, no tendrás otros dioses aparte de mí. Leamos, por favor, Éxodo capítulo 20, versículos 3 hasta el 6. Katy, si alguien en Zoom levanta su manito para leer, avísanos, por favor, para darle también la oportunidad de que lea a alguien, ¿sí? Está de Perú, Martita Moreno. Adelante, Marcita. Bien. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará su castigo. ¿Hasta el 6 nomás? Sí, solo hasta el 6. Ya, ¿Ya? sí, Y empezamos por esto último que me parece tan bonito, ¿no? Porque a veces solo nos quedamos en Dios que castiga y nos olvidamos que Él mismo dice, pero soy misericordioso hasta 1000 generaciones para quienes se arrepienten. Y de eso nos olvidamos. A veces vemos el medio vaso vacío en vez de ver un medio vaso lleno. Es cuestión solo de perspectiva esto, ¿no? Este primer mandamiento tiene como 3 elementos claros que se nos destaca. Primero, que no debemos tener otros dioses. Voy a volver a lo que dije al inicio, por eso la idea de ubicarlo, ¿no? Cuando hablamos de no tener otros dioses, se refiere básicamente a ese egnoteísmo que era propio de estos esclavos liberados que querían volver a sus antiguos dioses del clan, a sus dioses familiares. Algo que no es que en el fondo era malo, ¿sí? Porque era natural, esa era su experiencia religiosa. En el fondo, no se olviden, lo que se está buscando acá es evitar que haya división, confrontación, cuando cada uno se escuda o se esconde en sus propias creencias o convicciones. La idea es, mientras todos estemos en torno a Yahvé,
las cosas van a resultarnos bien. A ratos en este diálogo ecuménico que procuramos hacer, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles serían hoy los elementos esenciales que haría que todos los cristianos y cristianas nos unamos para formar la iglesia de Jesús? La iglesia que Jesús buscaba. ¿Sí? Y uno de esos elementos, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces deberíamos tratar de unirnos allí y no en aquellas convicciones personales que muchas veces hace que nos alejemos. Entonces hay un grupo que vive centrado en el respeto del sábado, otro grupo vive centrado en la segunda venida de Cristo, otros vivimos centrado en nuestra veneración a la Virgen María. Cada uno pone su convicción personal y por eso nos peleamos. Busquemos qué nos puede unir. Ese es el sentido de no tener otros dioses. Tampoco hacerse ídolos. Y esto ya es otra cosa. Algunos dirán, pero no es lo mismo dioses que ídolos. No. Porque los dioses serían pues esos personajes que le daban sentido a la vida de los pueblos, mientras que los ídolos serían ese cúmulo de egoísmos humanos que nosotros muchas veces disfrazamos y a los cuales servimos. Jesús los va a resumir en las tentaciones en tres, ¿no? El tener, el poder y el placer. Y muchos de nosotros caemos en esos ídolos. Jesús va a ser muy claro y elocuente cuando dice, ustedes no pueden servir al Padre y al mismo tiempo servir al dinero. Porque el dinero termina convirtiéndose en un mamón, dirá Jesús, no en un ídolo. Y hay gente que por el dinero vive obsesionada. Hay gente que vive obsesionada por el placer, comer, beber, viajar, y esa es su vida. Hay algunos que viven obsesionados por el poder y quieren que los llamen monseñor, doctor, reverenda. Sí. Aquí en Quito, a mí me encanta, para los que no son de Quito, aquí en Quito cuando hay una discusión, a veces todo termina cuando la otra persona lo mira a uno feo y le dice, no sabes con quién te metes. El otro día me lo dijeron, entonces yo lo miré y dije, pues sí, con un señor de 1,60 m, bajito, medio calvo y feo. ¿Cómo no voy a saber? Porque creemos que nuestros apellidos, nuestros títulos nos hacen más importante y eso a veces se convierten en ídolos, ¿no? Yo no he dicho que el dinero es malo. Nadie ha dicho que el dinero es malo. De hecho, con dinero se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿no? Con dinero invito a todos, a los 100 que están en Zoom y a ustedes los invito a comer y quedamos todos felices. Pero hay que saber que el dinero es un medio, no un fin. Uno de los pecados que Jesús más va a atacar con mucha fuerza es la acumulación. Y ya volveremos sobre ella, ¿no? Y tercero, no rendirle culto. No rendir culto ni a dioses, ni a ídolos, ni a pseudos dioses como eran el faraón. El sentido de este mandamiento entonces es que debemos tener uno o varios dioses y podemos tener o no tener imágenes. No, esa discusión ya hay que superarla. Todavía algunos de nosotros los católicos caemos en ese juego cuando nos encontramos con un hermano evangélico que nos saca una Biblia y nos muestra que aquí el Señor dice que no hay que hacerse imágenes y ustedes los católicos son idólatras porque tienen la imagen de María Auxiliadora, tienen la imagen del Padre Arnoldo y de José Frei Nademets y entonces no falta el católico que vaya, agarra sus imágenes y las rompe, las quema, las regala porque no hay que hacerse imágenes. El texto, el primer mandamiento no tiene nada que ver con imágenes. De hecho, en la Biblia, en otros momentos, usted va a encontrarse con que Dios manda hacer imágenes. Por ejemplo, el Levítico dirá que cuando se construye el arca, Dios manda que le pongan angelitos. O cuando el pueblo se porta muy mal en el desierto y viene un castigo con serpientes, Dios le pide a Moisés que haga una imagen de una serpiente que todo el que la mire quedaba curado. Así que el tema no pasa por allá. El mandamiento trata de algo que es mucho más serio y es la liberación del pueblo. ¿Qué significa esto? Pues volvamos un poquito a lo que ya hemos dicho. Usted sabe la historia de Moisés, ¿no? De hecho, el nombre Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este muchachito, usted recuerda que lo querían matar a todos los primogénitos y al chiquito lo subieron en una canasta que hasta ahora le llaman Moisés. Y le pusieron brea y lo mandaron por el río y más allá lo encontró, ¿quién era? La princesa, ¿no? Y la hija del faraón y que
pero ella no podía darle lactar, entonces vino la hermanita de Moisés que se llamaba Miriam y se ofreció a cuidar a su ñañito. Bueno, toda una historia. Lo cierto es que Moisés terminó siendo criado en la corte. Es decir, Moisés terminó siendo educado como un egipcio, con una educación egipcia. Allí aprendió entonces seguramente que el faraón era el hijo de Dios y por lo tanto la palabra del faraón era palabra de Dios y lo que el faraón decía era inmutable, no se discutía, su palabra ya era el fin último, ¿no? Allí debió aprender que ser pobre era lo que Dios pedía para algunos. Todas estas cosas usted sabe que la hemos vivido hasta hoy, ¿no? Todavía hay gente pobre a la que no falta el que le dice resignación, paciencia. Algunos acuden al famoso Lázaro para decir, véalo a Lázaro, cuánto sufrió en la tierra y luego en el cielo recibió las glorias del Padre Abraham. En cambio, Epulón en la tierra tragó como loco, pero luego se fue al infierno. A ver, escoja, ¿qué quiere? ¿El infierno en la tierra y vivir la gloria en el cielo? Y bueno, pues en el siglo XII, XI, seguramente mucha gente decía, suframos en la tierra y vivamos ricos en el cielo, ¿no? Pero después del siglo XIX, muchos decimos, no, bueno, a mí mejor denme la gloria en la tierra, ya después no sé qué vaya a ver. Por eso algunos ya no se creen en el más allá. Y le han enseñado resignación. Yo recuerdo que mi abuela le decía a mi bisabuela llorando que mi abuelo era un pícaro que andaba con otras mujeres. ¿Y cuál era el consejo que le daba la bisabuela? Resignación, mija, sufra. ¿Sí? Pídale a Dios en su oración para que su marido cambie. Vea cuánto le pedí yo para que cambie su papá y cómo cambió. Mi bisabuelo, ¿no? Claro, mi bisabuelo a los 85 años cambió. Ya a esa edad todo el mundo cambia. ¿Sí? O se consolaban muchas mujeres. No importa porque la otra es la amante de la calle, usted es la reina del hogar. Y así nos resignaron, ¿no? ¿Sí? A mí me fastidia por eso ese concepto de justicia que suelen darnos en las facultades de teología. Darle a cada uno lo que se merece. Eso significa entonces que la niña que está en la calle vendiendo caramelo es lo que se merece. Ella se merece. La niña que es abusada sexualmente, eso se lo merece. Eso es lo que Dios quiere para ella. Y hay gente que piensa que sí. Se nos muere un pariente de COVID porque no lo reciben en el hospital y lo único que dice es resignación. ¿Se acuerdan que en el Chespirito cuando estaba en esos programas decía resignación? No tenemos que resignarnos, ¿no? El pobre tenía que aprender a aguantar sus dolores porque esa era la voluntad de Dios. Tengo cáncer, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Hubo un accidente, le dejaron parapléjico. Dios sabrá por qué. Usted no le cuestione a Dios. Jesús le cuestionó a su Padre. Padre, ¿por qué tengo que hacer este sacrificio? Si puedes, libérame de este cáliz. Yo no entiendo. Lo único que sé es que si me van a crucificar, esa vaina duele. Y Jesús golpeó el piso y lloró y zapateó, brincó, porque no quiero, Padre. Al final ya se tranquilizó. Bueno, Padre, pues ya, si esta es la vaina, listo, hagámoslo. Pero dame fuerza, porque esta vaina no es fácil. Yo a veces digo que nosotros tendremos que ser un poquito más osados en nuestra fe para poder hablar con Dios cara a cara y contarle con claridad por qué. ¿Por qué tengo que aguantarme todo esto? Sin embargo, Moisés, igual que todo su pueblo, había aprendido que la voz del faraón era la voz de Dios y si el faraón decía que tenía que aceptar, resignarse y aguantarse al marido que le pegaba todos los días, pues tenía que aguantarse, ¿no? Y punto, ¿no? Para mantener este sistema, los egipcios pues promovían todo un culto religioso que era alienante, ¿no? Promovían esculturas, templos, rituales, ceremonias, fiestas, todo para mantener a la gente pues de alguna manera dominada. Estamos. Ahí se entiende este mandamiento. El primer mandamiento es quítate esa formación que has tenido. Eso que te enseñaron en el noviciado, bótalo. Elimínalo de tu cabeza. Sácalo. Lo que has aprendido en el retiro de Juan 23, de Emaús, de Lazos de Amor Mariano, de la renovación carismática, lo que aprendiste en Shostan, en la catequesis, donde sea, en Estela también, aunque se enoje la Lali. Sácalo. Y deja que Dios sea Dios. Dios no manda sufrimiento. Dios no necesita sacrificios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús. ¿Cuándo van a aprender? Misericordia quiero, no sacrificios. Dios no necesita gente que sufra. Una cosa es el dolor que uno asume
cuando renuncia por amor a lo que le gusta para hacer feliz al otro. Ese dolor es válido. Es el dolor de las religiosas que renuncian a formar un hogar, unos hijos, un esposo, y eso tiene que ser doloroso, pero lo hacen con la libertad y la alegría de saber que su vida es una vida al servicio de los demás. Es el sacrificio de una mujer que tiene un hijo y sabe que parir un hijo es doloroso. Eso es duro. Aunque yo a veces digo que no es tan duro, porque cuando dicen, ay, es que parir duele, pues ¿por qué tuvo 5 hijos entonces? Si duele, tenga uno. Pues si tuvieron 5, ya le gustó. Pues. 10. Oigan, yo me pego un martillazo en el dedo, eso duele. Yo no me pego el segundo. La que tuvo 10, ya esa sarna con gusto no pica. Ese es un dolor. El dolor del parto la mujer no lo ve porque disfruta el dolor. Lo asume por darle vida a su hijo. Ese dolor es válido. Pero ese otro dolor causado por los demás, ese dolor que significa sufrimiento, ese no lo quiere Dios. Por eso, yo soy Yahvé tu Dios. Y como yo soy un Dios de amor, un Dios liberador, solo a mí me vas a adorar. Olvídate de esos dioses del sufrimiento, del dolor provocado, de la explotación. Olvídate de esos dioses manipuladores, porque nunca seremos una comunidad libre mientras no vivamos la libertad. ¿Sí? Dios quiere entonces liberar a su pueblo porque el pueblo... Ay, me fui de largo. Ah, sí, aquí estoy. Eso. Dios quería liberar a su pueblo porque el pueblo, con el paso del tiempo, había olvidado que la gloria de Dios había sido cambiada por imágenes de hombres corruptibles. Monseñor Óscar Arnulfo Romero decía, hablándole a los soldados que estaban masacrando al pueblo salvadoreño en los años 80, les decía, porque no pueden ustedes obedecer la voz de un hombre que manda matar, porque esa voz siempre estará por debajo de la voz de Dios que manda dar vida. Y a quien hay que obedecer es a Dios, no a los hombres. Este es el sentido de este primer mandamiento. ¿Se me quedó? Eso. Así el primer mandamiento entonces orienta a vivir una vida que de alguna manera es parecida a una experiencia que ya habían vivido en tiempos de Abraham. Aquí me permito detenerme un momento para poder explicarlo un poquito, ¿no? Lo que voy a decir ahora no lo digo yo. Estoy interpretando lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. En ambas, Pablo reflexiona y dice que Dios se acercó al ser humano y encontró hombres buenos aún antes de que existan las leyes. Y pone el ejemplo de Abraham, pues. No se olviden cronológicamente, Abraham es del siglo XVIII, del año 1800 antes de Cristo aproximadamente. Moisés es del siglo XIII, allá por el año 1250. Han pasado por lo menos 400 años entre uno y otro. Y en esos 400 años, la forma como el pueblo mostraba coherencia a Dios era básicamente cumpliendo lo que Dios les había dicho, que vivan como hermanos, que compartan todo, que sean una familia. Entonces, en tiempos de Abraham no había ni templos, ni imágenes y estaban cercanos a Dios. Este primer mandamiento quiere llevarnos allá. Una vez más, por si acaso, perdonen que sea recurrente en repetirlo, ¿no? No es que tenemos que rechazar las imágenes. Si una imagen nos permite a nosotros construir la comunidad, hay que valorarla. Lo que se prohíbe es la imagen en cuanto ídolo que nos invita a explotar al otro. ¿Me explico? Por eso yo digo, vea, a mí me da coraje, debo aceptarlo, cuando de pronto algún sacerdote todo novelero saca todas las imágenes de un templo, del templo parroquial, por ejemplo. ¿Por qué la sacas? Esa imagen de la Virgen que tú tienes allí, esa que va una persona mayorcita y la toca y llora y habla con Dios, es la única forma que él tiene de encontrarse con el Dios de su consuelo. ¿Por qué se la quitas?
Esa imagen congrega, une. Otra cosa es que evangelicemos eso. Que sí hay que aclararle a la gente que no es la imagen, que el único que nos salva es Dios, que la Virgen, que los apóstoles, que los santos, lo que hacen es ayudarnos en nuestra oración, unen su voz a la nuestra para pedirle a Dios. Eso sí hay que evangelizar, pero no lo quitemos. Quitarlo es crear conflictos. ¿Me explico? Entonces, hacia allá tenemos que ir. ¿Se nos fue? Ya, sigo nomás. La Biblia, entonces, lo que condena básicamente no son las imágenes. Anóteselo en su cuaderno. Lo que el primer mandamiento condena es hacerse una imagen de Dios para justificar la opresión. Servir al Dios verdadero implica necesariamente romper con esos falsos dioses. Bueno, entonces lo resumimos para cerrar este primer mandamiento, que es de los más largos. Ese primer mandamiento: acuérdate, Israel, yo soy Yahvé tu Dios, yo te liberé de Egipto, yo te llevaré a la tierra y a partir de ahora solo a mí me vas a adorar. Significa, en otras palabras, comprométete a ser discípulo del Dios de la vida, del Dios del servicio, del Dios misericordioso, del Dios solidario. ¿Cómo te comprometes? Siendo tú mismo misericordioso, solidario, cercano, acogedor de tu hermano. Usando las palabras de los profetas, ay de nosotros si empezamos a marginar a otro porque piensa distinto, porque actúa distinto, porque tienes preferencias distintas. Ay de nosotros, porque no estamos sirviendo al Dios verdadero. Servir al Dios verdadero es acoger a todos, como hizo Jesús, que acogió hasta el que lo estaba traicionando y vendiendo, y ni siquiera le negó la comunión, porque le dijo: pon tu pan en la salsa y come, y después haz lo que tienes que hacer, porque yo no te lo voy a prohibir. ¿Ya? Segundo mandamiento, está en Éxodo 27, se me fue una coma. ¿Alguien que lo lea, por favor? No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios. Ya. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Ya está. Yo no sé si ustedes han visto películas de esas antiguas, donde, por ejemplo, antes, cuando se iba a nombrar el nombre de Dios, en algunas Biblias incluso se pone puntos suspensivos para no escribirlo. Y si había que nombrarlo, vean, en esas películas antiguas, se sacaban el sombrero, agachaban la cabeza, porque el nombre de Dios, según este mandamiento, no hay que pronunciarlo. Sin embargo, en la práctica, nosotros vemos en nuestras comunidades, en nuestras casas, que decimos expresiones como esta, ¿no? Sí, hay un temblor y uno pega un grito: ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Uno ve una mujer bonita y dice: Dios mío. Solo cambias el sonido, pero la palabra es la misma, ¿no? Vaya usted con Dios. Cuando queremos decirle a alguien que vaya bien, ¿no? Usamos expresión muy típica de nuestros pueblos andinos: Dios le pague, ¿no? Porque yo no tengo. O usamos la expresión: si Dios quiere. No sé si hay aquí mexicanos. Los mexicanos tienen una expresión que a mí me encanta escucharlos, ¿no? Los mexicanos dicen: voy a ir a Ecuador, Dios primero. Que es una forma de los mexicanos de decir algo que a los ecuatorianos nos encanta decir: si Dios permite. O sea, siempre si Dios permite, ¿no? Entonces, nosotros usamos el nombre de Dios a cada rato. Y el mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios. ¿Significa que entonces estamos pecando todo el tiempo? ¿El mandamiento solamente se resume en no usar el nombre de Dios? No, es algo mucho más serio. El nombre en la Biblia representa la identidad de la persona. Eso grábeselo, por favor, para todo. El nombre en la Biblia implica la identidad de la persona. Por eso, cuando se nombraba a una persona,
inmediatamente se daba el título de propiedad de quién era. Por eso, por ejemplo, Jesús de Nazaret, o perdón, Jesús de José, hijo de José. ¿Sí? El nombre sagrado. Hasta ahora, ¿no? Aunque no lo crean, todavía hay unas personas que les gusta esa costumbre de sentirse el nombre como propiedad. Entonces aparece la señora, no sé, Rosa de García, para decir, el señor García es mi dueño, ¿no? Y en la vida religiosa ya no lo hacen, gracias a Dios. Pero pregúntenle a las hermanas viejitas, pues antes las religiosas cambiaban el nombre. Sí, se llamaba Tarcisia la hermana en la vida real. Y luego decía, no, yo a partir de ahora soy la hermana Rosenda. Y inmediatamente le agregaba quién era su dueño. Y por eso le agregaba el de Jesús. Teresa de Jesús, Narcisa de Jesús. Algunas eran del niño Jesús. Yo no sé cómo era la vaina, pero bueno, ya. ¿De acuerdo? El nombre, miren, un paréntesis para todo. Téngalo claro y ahí va a entender usted lo poderoso de Jesús cuando le dice, por ejemplo, a Pedro, Simón, hijo de Jonás. Ese es tu dueño, pero a partir de ahora te llamas Pedro. Porque yo soy el pastor y yo les pongo nombre a ustedes. Y ustedes me reconocen porque los llamo por el nombre. O sea, es muy poderoso. Así que lo que habla cuando el mandamiento dice no pronuncies el nombre de Dios en vano, está haciendo referencia es a no apropiarse de Dios como si fuera nuestro. Que eso es cosa seria. Y hay gente que hasta ahora dice, ¿no? A mí me encanta cuando una persona indignada levanta su dedo y mira al cielo y dice, todo se lo dejo a Dios. Dios tarda, pero no olvida. Que hay que decirle, Dios tarda y olvida. El problema eres vos, que estás resentido y no quieres olvidarlo. Que te perdone Dios, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón, decía la gente. Sí, que te perdone Dios porque yo no puedo. ¿Sí? Y no falta la persona que en nombre de Dios hace guerras. Se apropian de Dios para justificar sus guerras. Recuérdense cuando hubo ese atentado en las Torres Gemelas, el presidente de Estados Unidos salió a decir, o están con nosotros y con Dios, o están con ellos y con el diablo. Y nos dividió al mundo entre los buenos y los malos. ¿Sí? Nos apropiamos del nombre de Dios incluso para decirle a la gente que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Alguna vez yo escuché decirle que se había casado con esa persona no porque la quería, ella estaba enamorada de otro hombre, pero como su mamá le dijo que Dios le había dicho en sueños que era el otro, porque tenía título, pues ella aceptó y se casó y toda la vida desgraciada. De eso se trata este texto, ¿sí? ¿Quién se apropiaba del nombre de Dios en esa época concretamente? Pues el faraón, ya lo hemos dicho. El faraón ordenaba esclavitud y cuando alguien le decía, ¿por qué? Porque Dios me lo dijo. Yo tengo un tío mío que es evangélico, creo que alguna vez les he contado, y un día llegó a la casa a decirle que había tenido, a mi mamá, que había tenido un sueño y que Dios le había dicho que lo quería a tiempo completo al servicio de la palabra. Por lo tanto, mi mamá y mis otras 3 tías tenían que darle $100 cada una al mes para que él pueda vivir. Entonces mi mamá, que tenía un genio, le dijo, pues dile a Dios dónde dejó la cuenta, porque aquí plata no hay. Para mantener vagos no hay. Sí, hay gente que piensa así y cree que es porque Dios lo manda. Sí, recibí una revelación, he recibido una palabra y lanzan sus cosas y quieren a veces vivir a costa de los demás. En ese contexto, entonces, este mandamiento lo que quiere prevenir es el uso del nombre de Dios para justificar opresiones, guerras. Si ya que estamos hablando, y aquí hay varias religiosas, ¿cuántas veces en nombre de Dios le dan obediencia? Y una obediencia que usted siente que ni siquiera es para usted, pues. Y uno dice, oiga, por lo menos frente a eso hay una cosa que se llama la objeción de conciencia. O sea, no me mande, madre, me va a crucificar si no sirvo. Pero claro, yo tengo un amigo que lo quisieron mandar a un hospital de enfermos de lepra. Y él humildemente, porque era obediencia, fue y al poco tiempo estaba completamente enfermo. Pues no vayas.
Lo tuyo no son los enfermos. Hay gente que no puede vivir con enfermos, vive enfermos y se enferma. Hay otros que disfrutan con los enfermos, ¿no? Saltan en una pata cuando llegan 5 enfermos nuevos, porque les encanta. Hay gente que puede trabajar en un colegio, le gusta el alboroto de las niñas, de los niños. Hay otros que en un colegio se asfixian, porque no es lo suyo. Hay algunos que sirven para ser misioneros, agarran sus 4 trapos y se van al África. Hay otros que los cambian de su pueblo a otro pueblo y ya están sufriendo y ya empiezan a llevar música y a escuchar sus canciones. Por eso Jesús dice que hay diferentes habitaciones en la mansión de Dios. Entonces, en nombre de Dios no se puede hacer esto. No podemos nosotros crear más opresión. El nombre de Dios es sagrado y ese nombre no se lo dan a cualquiera. El nombre de Dios hay que invocarlo para lo que dice el Salmo 91:14. Ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla, el Salmo 91:14. Pronunciamos el nombre de Dios para 3 cosas: conocerlo, liberarnos y sentirnos protegidos. Para eso se invoca el nombre de Dios. En términos de pastorales, yo digo a veces conocer a alguien y acoger su nombre significaría exactamente lo mismo, o dar el nombre a alguien. Es un deseo de querer conocerlo, de querer liberarme, de querer sentirme protegido. Es una experiencia mucho más profunda. Entonces, quien invoque el nombre de Yahvé, quien nombre a Yahvé, debe reconocerse hijo de Dios, criatura dependiente que busca su protección y su liberación. ¿Sí? Usar el nombre de Yahvé como lo usaba el faraón sería algo terrible para nosotros. Lo que ya he dicho e insinuado, ¿no? Y muchos de nosotros en las distintas iglesias y en las distintas religiones hemos usado el nombre de Dios para justificar guerras, opresiones, explotaciones. En nombre de Dios, en América Latina, a nuestros hermanos indígenas se les impuso una religión, porque solo había 2 opciones: o acogían la cruz o acogían la espada. Y la mayoría de nuestro pueblo, por supervivencia, escogió la cruz. Y las consecuencias las vemos hasta hoy, ¿no? Una fe, todos tenemos, me imagino que todos los que estamos aquí tenemos fe. Pero uno se pregunta, ¿es una fe purificada o la nuestra es una fe ingenua, interesada? Porque cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Cuando nos va mal, entonces recurrimos a Él. Una fe pedigüeña. Todo el tiempo andamos pidiendo todo. Yo digo, a veces digo, medio en broma, ¿no? El domingo es el día del Señor, déjenos descansar, pues. De lunes a sábado, vaya como pedigüeño, porque le pedimos todo, ¿no? Salud, le pedimos paz. No falta la que le pide marido, la que le pide dinero, la que pide trabajo. No falta la que, Dios mío, aclárame en un sueño mi vocación. Yo digo, ¿qué quiere? Que Dios baje del cielo con un megáfono y decirte, sí, sí te llamé. O no, a vos no te llamé, ni te conozco. Yo creo que Dios nos dirá a veces, oiga, las decisiones tienen que tomar ustedes porque lo hice libre a ustedes. Hoy, en nombre de Dios, entonces, no se debe practicar la injusticia. Este mandamiento nos invita a vivir una nueva comunidad donde el nombre de Dios sea pronunciado para proteger al hermano, para liberarlo si es necesario, para consolarlo cuando está sufriendo. El nombre de Dios debe ser un bálsamo para bendecir y salvar, no para condenar, no para maldecir, no para segregar al otro. No para decirle, si usted practica mi culto, usted está salvado. Si usted pertenece a otra iglesia, usted está condenado. En estos días, una testigo de Jehová me hablaba de que se iban a salvar poquitos, ¿no? Entonces yo le decía, pues ya no sigan predicando, pues si ya están ustedes, ¿para qué más? ¿Para qué siguen buscando más gente? Ya quédense entre ustedes y sálvense. No sé cómo le habrá sentado, pero ahí está. Tercer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. ¿Quién lo puede leer, por favor?
aquí y allá. Éxodo 20, versículo del 8 hasta el 11. Nadie. Ya. Adelante. Recuerda el día del sábado para santificarlos. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso, en honor a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues 6 días hizo Yahvé del cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Muy bien. La pregunta que nos hacemos, ¿Dios necesitaba descansar? ¿O cuál es el sentido de que el séptimo día Dios decidió descansar? Y nos dio un mandamiento en el que nos dijo que también debíamos descansar. Este mandamiento tiene algo que ver con eso de que el domingo no se hace nada. Yo alguna vez vi en la ciudad de Cuenca, hace muchos años atrás, en la parroquia de San Roque. Ahí estaba antes la congregación del Verbo Divino y yo estaba ahí de paso y el domingo estaba acompañando al párroco que iba a celebrar la misa y veo que entra en la sacristía 2 personas muy humildes y agachando la cabeza le pidieron al Padre que los perdone y los bendiga. Y yo no entendí el motivo y le pregunté al Padre y me dijo, lo que pasa es que hoy van a trabajar. Entonces vienen a pedir perdón porque no están respetando el mandamiento que manda a descansar el domingo. Y yo le decía, pero si el domingo es el único día que hay feria, el único día en que ellos pueden trabajar para ganarse el sustento de la semana, ¿cómo no van a aprovecharlo? Entonces, esto tiene que ver solamente con eso, de que dejemos el domingo o el sábado, como quieran. Otros grupos celebran el sábado. Un día para descansar, ir al culto, a la misa. ¿Es solamente eso? Pues no. Este mandamiento quiere atacar uno de los peores efectos que vivieron en esclavitud, que es convertirnos, por no decir animales, en máquinas que trabajan. Voy a adelantar la conclusión para que introducirla, ¿no? Una cosa es trabajar para ser creativos y otra cosa es trabajar como si fuésemos máquinas en serie. O voy a utilizar una frase de Facundo Cabral, que me encanta. Facundo Cabral decía, tienes que amar aquello en lo que trabajas, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, sigue desocupado. Aquí no nos vamos a acercar a la canción del Negrito del Batey, que cantaba don Alberto Beltrán, que decía que a él le llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajo lo hizo Dios para el buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, algo así decía la canción. No, el trabajo propiamente dignifica a la persona. Y el día de descanso, como conclusión, es un día para reactivar la creatividad, las ganas de trabajar. ¿Sí? Trabajar sin descanso nos hace perder el sentido del trabajo. Eso pasa en todo, ¿no? Igual pasa en oración. Yo de vez en cuando digo, los religiosos, las religiosas que deben rezar todo el tiempo, algún día deberían levantarse y decir, hoy no voy a rezar. Hoy me voy a quedar en la cama todo el día. Y no es para quedarse en la cama todo el día sin hacer nada como vagos, sino para reactivar las ganas de rezar. En el fondo, ese es el objetivo de los retiros espirituales, ¿no?, que hacen las comunidades religiosas anualmente. Son unos días en que cambian completamente el estilo para reactivarse y volver a la cotidianidad motivadas, animadas. De eso se trata. Por eso yo digo que en un retiro deben dormir bien y comer bien. Escuchar la charla e irse al cuarto y seguir durmiendo. Bueno, pero no vamos a decir eso en público, que sentar en las formadoras está grave. Este mandamiento es para que la comunidad viva en una forma nueva. Para que viva en una forma nueva, sin explotar al hermano. Todos debemos descansar un día. El texto que acabamos de leer nos dice que todos, judíos, extranjeros, animales, es un día para tomar aliento,
no para producir más. Desgraciadamente, hoy se lo ve como un día que le dan a usted para que vaya a recargar las pilas y explotarlo más. De hecho, miren, lo pasamos creo que en toda América Latina, ¿no? Aquí en Ecuador todavía estamos sufriendo las secuelas de eso. Llega una pandemia, nos encierra, nos quitan el sueldo, nos bajan las horas de trabajo, incluso nos botan, y cuando volvemos quieren hacernos recuperar lo que no trabajamos. A mí me tocó decirlo el otro día, ¿yo por qué tengo que recuperar si a mí me quitaron sueldo? No, pero es que usted no vino algunos días, entonces hay que recuperar. Yo tengo un sobrino mío que es especial. Él trabaja 4 horas al día en no voy a decir el nombre del lugar por respeto, pero obviamente en pandemia no podía ir a trabajar. Pues a él le sumaron como 600 horas que le debía. Y entonces ahora que ya volvió a la cotidianidad, no trabaja 4 horas, debe trabajar 6 horas, pero le pagan por 4. Y las otras 2 horas se las van sumando. ¿Me explico? Ese es el esquema muchas veces mercantilista que le hemos dado al descanso. Más aún, no faltan las empresas en las que no le quieren dar vacaciones a usted. Y no falta el trabajador que dice, no, yo me quedo a trabajar, págueme las vacaciones, ¿no? Donde yo trabajo, por ejemplo, se prohibió legalmente eso, porque habían compañeros que nunca tomaban vacaciones por seguir trabajando. Y cuando los obligaban, se quedaban trabajando a nombre de los que se iban de vacaciones y cobraban, porque estaban más interesados en el dinero. Ese no es el objetivo, no es producir más. Dios necesitaba descansar, no necesitaba descansar. ¿Por qué entonces descansó? Para darnos la posta. En 6 días Dios puso las bases de este mundo. En el 7º día nos dijo al hombre y a la mujer, ahora ustedes crezcan y continúen la obra. ¿Por qué somos imagen y semejanza de Dios? Porque somos capaces de crear. Nosotros somos capaces de crear vida de la nada. Nosotros somos capaces de sembrar árboles. Desgraciadamente, en la mentalidad mercantilista, nosotros vemos una flor, una rosa, en un jardín y lejos de disfrutarla, no encontramos peor cosa que arrancarla. Algunos la arrancan para darle a su novia en gesto de amor y las hermanas la arrancan para ponerla a los pies de la Virgen. Deje la rosa tranquila en el jardín, que algún pajarito vendrá, polinizará eso y hará que hayan más flores. No son capaces de ver una fuente de agua que la quieren embotellar y vender el agua embotellada. No somos capaces de ver un pájaro libre porque enseguida lo metemos en una jaula y lo tenemos en la casa encerrado. ¿Sí? No somos creadores. El pecado original es la destrucción. La destrucción. Este mandamiento quiere prevenir que nos dediquemos a ser destructores de la vida. Este mandamiento prevé que un día debemos descansar en nombre de Dios, a imitación de Dios, para que en ese día de descanso nosotros podamos reordenar nuestra vida y poder continuar la tarea. Así, el sábado o el domingo, aquí no importa el día, oiga, puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles. Lo importante es tener un día en el que nosotros paramos para hacernos una pregunta importante. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Para qué estoy trabajando? En mi caso, yo digo, yo no puedo perder de vista. Yo estoy trabajando porque traje a este mundo 2 hijos. Y mi motivación de hacer las cosas bien hechas es poder darles una vida digna a esos 2 hijos hasta que puedan ser independientes y hacer su propia vida. Pero trabajar por el solo hecho de hacer dinero me convertiría en un robot, por no decir en un animal. La celebración, esa que se nos invita a hacer en ese día de descanso, no es otra cosa sino una anticipación de lo que vamos a tener a futuro, que no es otra cosa que la liberación que vamos a obtener por la ayuda de Dios y por nuestro trabajo. Hoy este mandamiento es uno de los menos observados en las iglesias, porque muchos, como ya lo dije hace un rato, aunque tengamos un día de descanso, es solamente un respirar, coger fuerzas para ir y volver a la esclavitud. Yo lo veo ahora en mi trabajo, ¿no? A la semana pasada la mayoría ya terminamos nuestro periodo de vacaciones y empezamos a volver. Muchos tenemos ya 10 días de trabajo, otros 5 días, y sin embargo ya vemos otra vez el estrés. Las carreras,
los enojos, las tensiones, los problemas que hay entre colegas, por la presión que se nos mete en el trabajo. Vamos a quedarnos, creo que en el cuarto, sí tenemos tiempo para ver el cuarto y al quinto, ¿ya? Después del quinto paramos porque las tripas preguntan si las muelas son difuntas y descansaremos un poquito, ¿ya? El cuarto mandamiento, Éxodo 20:12. Alguien que lo lea, puede leerlo de la pantalla si quieren, ¿eh? Ahí sí está completo. Los que están en Zoom, ¿alguien puede leer? Felicité, por favor, porque Martita ya participó. Felicité. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue sobre la tierra la vida que Yahvé, tu Dios, te da. ¿Ya? Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo el respeto a papá y a mamá puede prolongar nuestra vida en esta tierra? De hecho, los egipcios también respetaban al papá y a la mamá. Y sin embargo, su historia es rechazada por Yahvé. ¿Qué sentido tiene eso de respeta a padre y madre? Uno de los dramas que se suele suscitar en la vida religiosas de manera particular. También en matrimonios ocurre, ¿no? Pongamos el ejemplo de matrimonio, ya que a veces cargamos las tintas sobre las religiosas, ¿no? Pero ¿cuántos matrimonios tiene uno de los dos a su papá, a su mamá, ancianitos, y hay que cuidarlos, y se mete en un lío porque su pareja no lo permite? Y cuando se lo quiere llevar a vivir a la casa, la pareja le dice, no, que el matrimonio es entre los dos. En la vida religiosa también, bueno, sí, digámoslo también, ¿no? ¿Cuántos casos yo he visto de religiosas, religiosos que tienen a sus papás ya ancianitos y solos y entran en todo un drama? ¿Qué debo hacer? ¿Permanezco en la comunidad o me regreso a mi casa a cuidar a mi padre? En algunas congregaciones le dan permiso por un tiempo, ¿no? Tómese un año sabático para que los cuide, que en el fondo es, recemos para que en este año se muera. Porque si no se muere este año, ¿qué hacemos el próximo? Es todo un drama. Este mandamiento, ¿de qué trata? Con ese respeto de padre y madre. ¿Cómo lo conciliamos con la propuesta de Jesús? Deja a tu padre y a tu madre y tú sígueme. ¿Ya? Quizás sea un mandamiento que haya que aclararlo, ¿no? Hoy, cuando nosotros pensamos en honrar padre y madre, básicamente pensamos en lo que estoy diciendo ahora, en una familia nuclear. Esto le va a servir también para entender los hermanos y las hermanas de Jesús, de lo que yo no voy a hablar ahora, ¿no? Pero el concepto les va a quedar, ¿no? El concepto de familia para nosotros es distinto al concepto de familia que hay en la Biblia. Nosotros, empecemos hoy, nosotros tenemos un concepto de familia que es clasificado como nuclear. ¿Qué es una familia para nosotros hoy? Mamá, papá, hijos, hijos o hermanos entre sí, pares. Si uno de esos hermanos se casa, ese ya es rancho aparte. Es más, lo ideal sería que agarre a su esposa y se vaya a vivir lejos, ¿no? De hecho, aquí tenemos un dicho, el que se casa, bueno, a mí me gusta la otra forma para completarlo, porque nos hemos olvidado una parte. El que se casa, busca casa y saco para la plaza. Ese es el dicho completo. Porque si hay algunos que les gusta la primera parte, ¿no? Entonces ven a la suegra y le dice, suegra, no se mete en mi hogar, esta es mi casa, respete. Pero todos los fines de semana van a tragar donde la suegra. No, pues usted no quiere que su suegra se meta, no moleste. Vaya, busque saco y váyase a la plaza. Eso es familia para nosotros. ¿Cierto? Pero en la Biblia, no. En la Biblia existe lo que se llama la familia ampliada. Es decir, familia, hermanos, son todos los que tienen lazos de sangre que los unen. Entonces, Marcelo se casa con Rosa, son esposos. Rosa tiene una hermana que se llama María. Para nosotros, María pasa a ser cuñada de Marcelo, ¿cierto? Pero en la Biblia no. María pasa a ser hermana de Marcelo. Y si María se casa con Roberto, Roberto no es concuñado de Marcelo. Roberto pasa a ser hermano de Marcelo. Y los hijos que tienen Roberto y María son hijos de Marcelo. Y entonces son otros lazos. Digo, así entiende cuando la Biblia dice
que vienen a buscarlo a Jesús, María, su madre, y sus hermanos y hermanas, es probable que esté hablando de los parientes de Jesús. ¿Pudieron ser hijos de José y María? Pues a lo mejor que sí, nadie lo sabe. ¿Pudieron ser otros parientes? A lo mejor que sí, nadie lo sabe. A la Biblia no le interesa explicar ese tema. Ese tema nos hemos puesto a discutir nosotros hoy. Ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una familia ampliada. Varias familias forman una gran familia a la que nosotros al inicio le hemos llamado un clan. Dentro de la familia chiquita, el papá era el jefe de familia, pero los jefes de familia, en la Biblia se los llama ancianos, juntos tomaban decisión para todo el clan. Entonces, ¿qué es lo que este mandamiento nos está llamando a nosotros? A corregir un error que habían vivido en Egipto. En Egipto, la única autoridad la tenía el faraón. El faraón podía apropiarse de tierras, de gente, de producciones, de animales, y nadie le podía cuestionar. Lo que él decidía estaba bien. La Biblia nos invita a no hacer caso al faraón, sino hacer caso a aquellos parientes a los que llamamos ancianos, que son los más cercanos, que generalmente cuando toman decisión, la toman no pensando en un interés egoísta, como lo hacía el faraón, sino en el interés por el bien común. ¿Me explico? Yo el otro día le decía a mi hijo menor, en este mundo, por ahora, hay dos personas que nunca tienen otros intereses contigo, que es tu madre y tu padre. Porque nuestro único interés es que tú seas feliz. El resto no. Ni siquiera tu otro hermano, porque él también tiene su propia agenda. Y le digo por ahora, porque llegará el momento en que te cases y entonces la única persona a la cual puedes confiarle 100% será tu esposa, ya ni siquiera tus padres. Porque los padres son eso. Honrar, respetar padre y madre es escucharlos, es escuchar a nuestros mayores. Ellos no son como el faraón, ellos no son como las autoridades que muchas veces intentan engañar, intentan seducirnos para sus mezquinos intereses. ¿Ya? Esta situación no debería entonces darse en Israel. En Israel, el pueblo, para prolongar sus días, debía vivir una forma distinta de autoridad, no la autoridad desde arriba, sino la autoridad desde abajo. Voy a usar un término más moderno para entenderlo. No la autoridad legal, sino la autoridad moral. Autoridad legal es la del policía, ¿no es cierto? Usted va por la calle caminando, viene un policía y te dice, Michelle, párate en la esquina. Abra las piernas, levante los brazos, vamos a revisarla. El otro día una mujer policía me quiso revisar en el terminal y me fue tocando. Le digo, espere, tomemos vino primero. Si nos vamos a este toqueteo, por lo menos presentémonos. Pues. Pero si yo me pongo demasiado quisquilloso, me mete preso. Y al final toca obedecer aunque uno no esté de acuerdo, ¿no? Otra cosa es la autoridad moral. La autoridad de una mamá, de un papá que nos llama la atención y uno lo escucha porque sabe que ese hombre, esa mujer quiere lo mejor para nosotros. Así debe ser la comunidad. Ahora, en la comunidad nosotros prolongamos esa autoridad a otras personas que muchas veces sirven en la comunidad sin ningún otro interés que el servicio, ¿no? A veces una religiosa, un sacerdote, un pastor, alguien que está o ha dedicado su vida a ese servicio, ¿ya? A la salida entonces de Egipto, ya cuando el pueblo está libre, la comunidad tiene que entender que hay que descentralizar el poder. El poder no se puede concentrar en una persona. El poder hay que compartirlo. Porque muchas cabecitas juntas piensan mejor que una sola, ¿no? Eso le llamamos en la iglesia los carismas. Hay gente que tiene el carisma de organizar, por ejemplo, a los demás para un trabajo y hay que escucharlos. Hay otros que tienen la capacidad de aconsejar porque tienen el don de la prudencia y a esa gente hay que escucharla. Entonces, no concentrar en el poder. En la comunidad, todo poder concentrado en manos de pocos o de una sola persona es contrario al proyecto de Dios.
Honrar padre y madre es escucharlo. Mucho más yo diría hoy, cuando en muchos casos nuestros, nuestro papi, nuestra mami, son personas con muy poca formación, porque la vida no les dio la oportunidad. Muchos de nosotros nos hemos formado, tenemos otra formación y a ratos corremos la tentación de querer incluso a nuestros propios padres mirarlos del hombro para abajo. ¿Qué me puede enseñar esta pobre mujer y mi madre, que en paz descanse? Visto en la práctica, ¿qué me podía enseñar una mujer que a duras penas terminó 6º grado de escuela? Visto así, visto desde este mandamiento, honrar padre y madre, esa mujer tenía toda la sabiduría que la universidad nunca me iba a dar. Porque tenía la sabiduría que da la vida. Honrar padre y madre es escuchar. ¿Sí? Alguien decía alguna vez a los niños, ¿no? Si ven que tienen 2 orejas y una sola boca. Hagan un ejercicio, cada uno que esté ahí, donde esté, allá en Zoom y aquí. Mírenle las orejas a uno que esté al lado suyo en la pantalla, al lado. Mírense las orejas, mírense. ¿Sí? Mírense las orejas. ¿Ya? ¿Se las vieron? Hagan un ejercicio. Arranquen esas orejas. Ya las arrancaron. Ahora junten esas orejas. ¿Qué se forma? Usted tiene una oreja aquí. No sé si me estarán viendo por allá. Sí, está viendo, ¿no? Sí. Si usted tiene una oreja así y la arranca la otra oreja y la pone así, ¿qué se forma? Un corazón. Y miren qué bonito que es en el inglés. Porque oreja, ¿cómo se dice oreja en inglés? Josecito, ¿puedes cambiarle el color del marcador que no se ve, por favor? A lo mejor rojo, mil disculpas, pero para poder observarlo. ¿Te gustaría un amarillo patito? Del Barcelona, ok. Ya, lo va a poner a... ¿Este sí se ve? No tanto, pero bueno, o a lo mejor si Marcelo puede acercar la cámara. No, yo creo que azul sería mejor. Ahí está el negro. El negro es buenísimo. Eso, también ya nos están acercando la cámara. Me encanta, ¿no? A mí me encanta cómo los ecuatorianos hablamos inglés, ¿no? Es tan fácil decir ear, pero aquí movemos una ear. Es rico cuando los ingleses, cuando la profesora de inglés llega a la clase, ¿no? Good morning, class. ¿Para qué tanta gesticulación? Bueno, ear, ¿no es cierto? Ear. Espero que se vea así. Ok, ¿cierto? muy bien. Eso es oreja. Pero si nosotros le ponemos una H al inicio y una T al final, es heart, corazón. Aprender a escuchar a nuestros padres es el mejor respeto que hay. Pero escuchar es mucho más que oír. Oír es una cuestión física, ¿no es cierto? Hay unos sonidos que uno le llega a la oreja, uno los descompone en el cerebro y forma una palabra, ¿no? Uno escucha M-A, ma, M-A, ma, y forma la palabra, mama. Y si le ponemos la tilde, mamatilde. Mamatilde. Pero eso es oír. Escuchar es ir más allá de la palabra y entender que la persona que nos está hablando nos está dando toda una enseñanza de vida. Y eso empieza por nuestros padres. Que repito una vez más, no solamente hablamos de ese papá y esa mamá biológico que nos ha regalado la vida. A veces en la comunidad, en la iglesia, surgen otros padres y otras madres, ¿no? Sí. Aunque ya se nos murió, el querido Eloy Bartolomé era un padre para muchos de nosotros. Y yo tengo alguna religiosa que también ya se murió, que era como una madre para mí. Y en la vida uno va teniendo. Curiosamente, me doy cuenta que me estoy haciendo viejo porque ya no encuentro papá y mamá. Resulta que ahora estoy siendo papá para un montón de gente. Eso significa que me estoy haciendo ya canoso y viejo porque ya hay personas que vienen y que tengo que también decirles algo. Eso es papá y mamá. ¿Sí? En esta nueva organización, entonces, o con esta nueva organización, como comunidad, como iglesia, podemos estar en condiciones para controlar abusos, para evitar que alguien se adueñe de todo, lo acapare, que haya opresión. ¿Sí? De eso se trata este mandamiento. De honrar padre y madre, escucharlo,
crear condiciones de hermandad para evitar caer en esos vicios que habían en Egipto, donde uno solo decidía y ordenaba a los capataces, y estos capataces, a punta de violencia, de látigo, obligaban a obedecer. Precisamente Moisés, cuando vio a uno de esos capataces ejerciendo violencia extrema, dio el control y terminó matándolo por defender a sus hijos. Vamos a terminar con el quinto y aquí descansamos. ¿Cuál es el quinto? No matarás. No matarás. ¿Sí? Lo pueden ver ustedes, ese ya tiene un solo versículo, no matarás. Este mandamiento prohíbe asesinar, pero aquí tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que en la Biblia está llena de muertos. Claro, ustedes pueden ver en la Biblia que la misma ley manda matar. ¿Podemos leer Éxodo 21:12, por favor? Éxodo 21:12. ¿Y siguientes? Adelante, Pamela. El que hiera a alguien o lo mate será condenado a muerte. Pero si no lo hizo a propósito, sino que de Dios estaba que muriera y que yo te diré después a qué lugar podrá ir a refugiarse. Pero al que se enoje con su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar y lo condenarás a muerte. El que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a una persona, ya sea que la haya vendido o que aún la tenga en su poder, será condenado a muerte. El que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. En casos de peleas, si un hombre hiere a otro de una pedreada o de un puñetazo, o lo hace caer en cama, pero no lo mata, el que hirió será declarado inocente solo si el herido se levanta y puede salir a la calle con ayuda de su bastón, pero tendrá que pagarle las curaciones y el tiempo perdido. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y lo mata, deberá hacerle pagar su crimen, pero si vive un día o más, ya no se le castigará, pues el esclavo es de su propiedad. Hasta ahí, Pamela. Gracias. ¿Sí? Fueron destruidas ciudades enteras como Sodoma, ¿no? Habitantes que son asesinados. Entonces, frente a este mandamiento nos surge una pregunta. ¿Cómo entender la contradicción que hay entre el mandamiento que dice no matarás y luego la orden que da Yahvé de que quien hiera a otro hasta causarle la muerte también debe ser asesinado? Entonces, ¿qué? ¿Matamos o no matamos? ¿O en qué condiciones matar es bueno, entre comillas? Veamos. A primera vista, este mandamiento parece destinado exclusivamente a un individuo, ¿no? Pero si nosotros revisamos un poquito el contexto que hemos visto, que es un grupo, unos clanes que han salido en libertad, el mandamiento no está destinado primariamente a un individuo aislado, sino a un pueblo, es decir, a toda la comunidad. Es toda la comunidad la que es convocada a crear un nuevo orden para que no se mate como se mataba en Egipto. En Egipto, hasta hoy, la vida tiene estatus o clases sociales o pisos, ¿no? No sé quién era el que decía, si usted mata a una rata, hasta lo felicitan, pero si usted mata a una mariposa, se enoja. Pareciera que la muerte tiene cuestiones estéticas, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad y probablemente entre nosotros hay algunos de los que son pro vida y estamos en contra del aborto y decimos que el aborto es un asesinato, pero esas mismas personas llegan a una elección y están dispuestas a votar por un presidente que propone pena de muerte para los violadores. Y aplaudimos a un presidente de Centroamérica porque coge a un montón de pandilleros y los encierra y hasta propone matarlos y decimos que así debería ser. Entonces uno dice, ¿cómo entendemos esa contradicción? Es tan valiosa la vida del niño que va a nacer como valiosa es la persona adulta, aunque sea delincuente.
Si es delincuente, seguramente deberá ser castigado por las leyes como amerita, pero aún en la cárcel habría que respetarle la vida, porque es un ser humano, es una criatura también de Dios, una criatura de Dios que se pudo haber alejado, que está completamente perdido, pero sigue siendo un hermano. Acordémonos que Jesús dice, yo no he venido por los sanos, vine por los enfermos, he venido por las ovejas descarriadas. ¿Sí? Entonces, este mandamiento nos llama, nos invita a respetar la vida, pero la vida en general de todos por igual. Otro caso que últimamente a mí me preocupa ya este tema, ¿no? La humanización de animales. Acabo de asistir a un caso que me dejó muy sorprendido, ¿no? Un amigo mío quiere alquilar un apartamento y está buscándolo y llegó a uno donde le decían que le aceptaban hasta con 2 mascotas, pero no con niños. Entonces, no falta la que ya habla de su bebé canino, ¿no? Y trata al perro como si fuese un niño, lo cepilla, lo baña. El otro día mi amiga tenía el perro que le rompió la cortina de la casa y ya lo iba a llevar al psicólogo. Hay psicólogo de perros, porque el perro está estresado. Yo le dije al siguiente mío, yo que soy medio bruto, pues le digo, ¿no será que a lo mejor olió por ahí una perra en celo y además quiere salir a ejercer su derecho y vos lo tienes aquí encerrado? Déjalo que salga. Pero bueno, hay gente que el peor maltrato animal es humanizar un perro o un gato. Un gato es un perro, es un gato. Yo el perro que hay en mi casa le digo, tu tarea número 1 es ladrar cuando escuches porque si no ladras no me sirves. Pero ¿qué tal viene el ladrón y el perro es el primero que corre a meterse detrás mío porque tiene miedo? No hay derecho. ¿Sí? Y a veces esa es la forma como nosotros matamos a los demás. Convertimos la vida de los demás en jerarquías de valores. Entonces, invaden Ucrania y todos nos escandalizamos y oramos porque se libere esa situación tan difícil. Y en estos días bombardean Palestina y nadie reclama. ¿Sí? Hay un atentado en Europa y salen presidentes y todos los europeos en marchas porque hay que respetar la vida. Pero mueren un montón de africanos ahogados intentando llegar a Europa y nadie reclama. ¿Sí? Pareciera ser que a ratos la vida... Este mandamiento va hacia allá, hacia el hecho de que muchas veces nosotros podemos matar a otro en la comunidad, no necesariamente asesinándolo físicamente. A veces podemos matar con nuestra indiferencia. Matamos cuando no le damos el respeto que la otra persona merece. Matamos cuando no lo tomamos en cuenta porque no tiene ni el apellido, ni la educación, ni el estatus. Hace algún tiempo atrás vi en una iglesia que estaba una persona, se la notaba que era un poquito con discapacidad mental, pero no estaba haciendo nada malo y sin embargo querían sacarlo de la iglesia. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando veía ese caso que lo estaban sacando, me acordé que una vez en el templo, cosa rara, ¿no? No era en el templo, perdón, en la sinagoga se metió un hombre con una mano seca, ¿se acuerdan? Marcos 3 creo que, o 5. Que a mí me llama la atención porque se supone que en la sinagoga no podía entrar nadie que sea impuro. ¿Cómo entró un man con la mano seca? Y todo el mundo seguramente lo habrá visto feo. Y Jesús se lo queda viendo y lo llama y lo pone en el centro. Y miren qué bonito. Jesús pregunta, ¿qué es lícito hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Y nadie le responde. Es la única vez que Jesús se pone bien enojado porque el texto de Marcos dice, Jesús los miró con odio. Los miró feo. Hipócritas. Y mirando al hombre le dijo, extiende la mano. La pregunta Jesús ya la respondió. ¿Qué es lícito el sábado? ¿Dar la vida o quitarla? Dar la vida. Pues Jesús le da la vida. Y sus enemigos, sus rivales, salen de la sinagoga y toman la decisión. Deciden matarlo a Jesús. Yo creo que la pregunta es válida hasta ahora con este mandamiento. No solo se trata de decir, yo creo que todos los que estamos aquí y allá podemos decir que no hemos matado a nadie, ¿no? Espero que no. Pero ¿cuántas veces habremos matado con otras formas?
¿Cuántas veces se mata aquel hermano o hermana que no tiene ni la formación o creemos la estatura moral que creemos tener nosotros? ¿Sí? Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos al descanso. Volvemos en ¿cuánto tiempo, Lauren? Media horita. Por favor, cambio de aguas, coman alguito y nos encontramos para ver los últimos 5 mandamientos. Muy bien, muchas gracias.